Continuamos con las noticias nacionales. Fernández, la pandemia nos hizo valorar de otro modo la vocación del que se preocupa por el otro. El presidente Alberto Fernández destacó este miércoles pasado la labor cotidiana que realizan los 43.000 bomberos y bomberas voluntarias, que prestan servicio en todo el país, y lo señaló como ejemplo de abnegación y solidaridad en tiempos en que la pandemia realza la voluntad y la vocación del que se preocupa por el otro. De esta manera, el jefe de Estado destacó la labor voluntaria de los bomberos al encabezar un acto en el que se oficializó la promulgación de la ley que incluye, entre otros aspectos, un régimen tarifario especial para los cuarteles y amplía la cobertura ante riesgos y contingencias que los bomberos voluntarios puedan enfrentar en el ejercicio de sus funciones. Vemos la nota a continuación. Si uno tuviera que pensar en cuál puede ser la acción humana que más se acerque a lo solidario, uno inmediatamente piensa en un bombero o en una bombera. Porque no es gente que trabaja de esto, es gente que presta un servicio voluntario en favor del otro. Lo hace desinteresadamente, no lo hace con fines de lucro, no los mueve el dinero, los mueve simplemente la voluntad de socorrer al que lo necesita. Y en tiempos como este, ese concepto de solidaridad, esa vocación de servicio, ese deseo de estar al lado de quien necesita, adquiere una dimensión distinta. Y yo celebro la iniciativa que han tenido en la Cámara de Diputados. Lo celebro, Vali, y celebro que los diputados lo hayan acompañado y hayan convertido en ley este proyecto. Y lo celebro porque la Argentina necesita de hombres y mujeres como ustedes. Hombres y mujeres esencialmente solidarios. Hombres y mujeres que corran el riesgo de dejar todo por ayudar a otro. Es lo mejor que un hombre o una mujer puede dar. Todo, hasta el riesgo de la vida. Y que nosotros estemos de algún modo reivindicando de esta manera a quienes han dado gran parte de su tiempo y han puesto todo su voluntad y todo su compromiso en ayudar al otro, yo lo celebro. Yo lo celebro. Es un acto de justicia, simplemente es eso. Así que tengo para mí, en este momento, una enorme alegría de saber que estamos corrigiendo el error que se cometió cuando la Lotería Nacional se pasó a la ciudad y se los privó a ustedes de recursos que eran necesarios para que el cuerpo de bomberos voluntarios, bomberos y bomberas voluntarios puedan funcionar. Y de este modo haber podido encontrar los recursos necesarios para que de algún modo eso se recupere, esos recursos se recuperen y ustedes puedan seguir haciendo las cosas tan bien como cotidianamente lo hacen. Fernández reivindicó la figura de Güemes y dijo que se tardó mucho en reconocerlo. El presidente sostuvo este jueves que el general Martín Miguel de Güemes fue un político inmenso y un militar más grande aún, y llamó a reivindicar su figura, a la que los argentinos tardaron mucho en reconocer lo que fue. Fue el general de los gauchos, luchó en la adversidad cuando muchos le quitaban el apoyo que necesitaba para dar pelea, dijo al encabezar en Salta el acto conmemorativo por el bicentenario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, acompañado por el gobernador Gustavo Sáenz. Seguimos con otra noticia nacional. Entregaron respiradores, insumos y vacunas en Córdoba. Los ministros de Interior, Eduardo Guado de Pedro, de Salud, Carla Bisotti,
y la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, entregaron en la ciudad de Córdoba respiradores, vacunas, insumos médicos y equipamiento en el marco de las políticas de fortalecimiento de los sistemas sanitarios, el país que lleva adelante el gobierno nacional. Al llegar a Córdoba, Bisotti manifestó ante los medios locales que la Argentina lleva adelante la campaña de vacunación más grande de la historia, con una logística que llega a todas las provincias. Podemos ver la nota a continuación. Por indicación del presidente hemos venido con la directora del PAMI, con el ministro del Interior, estamos acompañados por el vicegobernador y el ministro de Salud de la provincia. Trajimos vacunas, respiradores, test de antígeno, equipo de protección personal para seguir avanzando con este abordaje integral de la pandemia, que es la campaña de vacunación más grande de nuestra historia, con un desafío enorme tanto para toda la logística de nación, sino también para cada provincia. Nos contaba el vicegobernador y el ministro de Salud la logística que tienen hacia los más de 400 municipios, 160.000 kilómetros de la provincia, la aceleración de la vacunación y el trabajo para completar el esquema de vacunación. Trajimos 10 respiradores para seguir fortaleciendo el sistema de salud y bueno, también con la colaboración de otros ministerios, con todo lo que es defensa, las Fuerzas Armadas que tienen un rol clave en la logística también en las jurisdicciones. Decíamos abordaje integral con la vacunación, con el fortalecimiento del sistema de salud y con el fortalecimiento de los cuidados en un momento en el cual es muy importante disminuir la circulación de personas para bajar los casos, que haya menos hospitalizaciones y menos fallecidos. En Córdoba se está avanzando fuerte con esa estrategia, así que convocamos también a los cordobeses y las cordobesas a involucrarse en ese rol individual que tiene impacto colectivo y acelerar el descenso de los casos. Muy contentos, muy agradecidos, recibiendo no solo dosis de vacunas, sino también respiradores, aparatología, insumos que vienen muy bien para un momento difícil que está transcurriendo la provincia con respecto al COVID. Y obviamente después de compartir todo el día de ayer políticas en común en el Consejo Federal, hoy haciendo la visita en la provincia de Córdoba para seguir diagramando y proyectando lo que son nuestras políticas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Especialistas federales colaboran en la búsqueda de la niña desaparecida en San Luis. 6 miembros del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas llegaron a San Luis para colaborar en la búsqueda de Guadalupe Belén Lucero, la niña de 5 años que permanece desaparecida desde el lunes. Según las fuentes oficiales, la comitiva del CIFEBU arribó este miércoles pasadas las 19 horas y entre sus integrantes se encuentran funcionarias especialistas en trata y explotación de personas que fueron recibidas en San Luis por el ministro de Seguridad Provincial, Luciano Anastasi. Los especialistas, que trabajarán en forma coordinada con la Fuerza de Seguridad Provincial en la sala de situación en la Jefatura Central de Policía, integran el sistema federal del que San Luis es parte y que permitió incluir el caso de Guadalupe en el sistema Alerta Sofía y en Missing Children, el programa de aviso de emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en peligro. Seguimos con otra noticia nacional. Guzmán: queremos tener un esquema de deuda ordenado y evitar un default. El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró este miércoles pasado que el objetivo del gobierno es tener un esquema de deuda ordenado y así evitar un default. Cuando asumimos teníamos un problema de falta de divisas, teníamos una cantidad de compromisos que se tornaron insostenibles, afirmó Guzmán al disertar en el encuentro denominado Tranquilizar la Economía, organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Según el ministro, hay una secuencia de negociaciones que tiene una lógica pensada. Queremos tener un esquema ordenado con el mundo, queremos evitar un default desordenado con los acreedores privados. Vemos la nota a continuación. Queremos tener un esquema ordenado y una relación ordenada con el mundo.
queremos evitar un default, en ese contexto queremos evitar un default desordenado con los acreedores privados. Y tenemos vencimientos con los privados de capital antes que con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, lo hicimos al revés de lo que lo hacen la mayoría de los países. La mayoría de los países primero buscan hacer el programa con el fondo y después reestructurar la deuda. Si lo hacíamos así, había sin dudas default. Por el tiempo que iba a llevar el programa con el fondo, porque no lo queríamos hacer en 3 semanas y el gobierno solo, sino que esto tenía que ser una construcción colectiva, que involucrara también al Congreso de la Nación y que tuviera el involucramiento de toda la sociedad en este proceso. Cuando nosotros decimos que la inflación es un fenómeno multicausal, lo que estamos diciendo es que justamente querer atacar la inflación solamente con política monetaria no va a ningún lado. Para resolver los problemas de la inflación hay que resolver los problemas estructurales de la economía que mencionaba en la introducción. ¿Okay? Y esto requiere un enfoque integral, macroeconómico integral, en donde está la política cambiaria, donde está la política fiscal, en donde está la política monetaria. Todavía estamos en niveles que están por encima de lo que consideramos debe estar alineado con lo que macroeconómicamente es factible. Pero hoy tenemos las condiciones para que este proceso de ir viendo una reducción de la inflación se vaya transitando. El Estado tiene un rol no solamente en la estabilidad macroeconómica, sino también en generar condiciones propicias para el desarrollo de la actividad privada, y que la actividad privada y el rol del Estado deben ir de la mano, y que una economía que está estabilizada, por supuesto que la actividad privada pasa a ser el principal motor, pero en donde el Estado juega un rol clave para que eso ocurra. Nosotros... El Senado debate en comisión el proyecto de ley sobre cupo laboral travesti trans. El proyecto de ley de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero comenzará a ser debatido este jueves desde las 13 horas en un plenario de las comisiones de Banca de la Mujer y de Trabajo y Previsión Social que se realizará en el Senado de la Nación. El proyecto fue aprobado la semana pasada por diputados y prevé que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública en todas las modalidades de contratación regular vigentes. Además, los legisladores tendrán a la vista 2 iniciativas presentadas por senadores del oficialismo de similares características, cuyos autores son la chubutense Nancy González y la catamarqueña Inés Blas. Seguimos con otra noticia nacional para ir finalizando. Extienden el reintegro del 15% en compras para jubilados y beneficiarios de planes sociales. El Gobierno Nacional prorrogó este miércoles pasado el reintegro del 15% sobre las compras realizadas con tarjeta de débito para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo, que vencía a fin de este mes, informaron las fuentes oficiales. Así se decidió en la reunión del Gabinete Económico realizada en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada y que fue encabezada por el jefe de gabinete Santiago Cafiero junto a los ministros de Economía Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo Matías Culfas y de Trabajo Claudio Moroni. Vemos la nota a continuación. Estuvimos repasando el alcance de todas las últimas decisiones, incluyendo el tema de ganancias, el tema del proyecto que se está hoy debatiendo en comisión de monotributo, y una cosa que surgió es que está venciendo ahora a fin de mes el reintegro a los sectores vulnerados, ¿sí? Que abarca básicamente a la jubilación, a los jubilados de la mínima, a los beneficiarios de la UH, y nosotros estamos viendo de prorrogar ese reintegro, pero también ampliar el alcance. Está básicamente asociado a gastos de alimentación y estamos evaluando incluir también gastos que tengan que ver con farmacia, por ejemplo, con salud, y también aumentar el monto de ese reintegro. Eso
por un lado, que sigue siendo parte de esta política de transferencia de ingresos hacia distintos sectores. El tema del monotributo o el tema de ganancia básicamente está más enfocado a la clase media porque supone un alivio fiscal que sabemos que bueno, revierte en consumo rápidamente, ¿no? Este es un proyecto de ley que se promulgó a fines de abril y que se terminó de reglamentar recientemente, donde desde el principio el proyecto lo que buscaba era sacar del impuesto a las ganancias a más o menos aproximadamente 1.200.000 personas, llegar a volver a una relación histórica del 10%, o sea, de 9 de cada 10 personas que no van a pagar, no van a estar alcanzados, personas en relación de dependencia, trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que no van a estar alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Veníamos de una proporción que está cerca del 25-26%, o sea que una de cada 4 personas estaba pagando hasta ahora, porque esto, y volviendo a lo que preguntabas de llevar tranquilidad, que esto ya se va a ver en el recibo de sueldo que se empieza a pagar a fines de mes y a principios de julio. Se va a ver sobre el aguinaldo, porque lo que plantea el proyecto de ley es que todo aquel trabajador o trabajadora que gane hasta 150.000 pesos no va a pagar impuesto a las ganancias, tampoco va a caer sobre el aguinaldo, y aquellas personas que estén entre 150 y 173 van a tener una disminución en la retención del impuesto a las ganancias.